¿Son realmente decisivas estas elecciones europeas para Sánchez y para Feijóo? ¿O es más decisivo lo que ocurra en Cataluña al día siguiente con la composición de la mesa y lo que ocurra con la investidura o no de Salvador Illa? ¿Cuánto puede influir la imputación de la mujer de Pedro Sánchez o la segunda carta a la ciudadanía? Sin poder aprobar otros presupuestos generales del Estado, ¿cuánto aguantará la legislatura? Te cuento en los próximos minutos la intrahistoria de estas preguntas trascendentes. Esto es Atando Cabos, el podcast de política de Onda Cero. El resumen de lo más relevante de la semana y lo que nadie te ha contado. Las negociaciones políticas, las conversaciones fuera de micrófono y las decisiones de Moncloa, de los partidos políticos y de los jueces y tribunales. Atando Cabos, Juan de Dios Colmenero. En realidad, el resultado electoral del 9 de junio es un espejismo. Un espejismo, ocurra lo que ocurra. Porque por mucho que se empeñen unos y otros en que es una especie de segunda vuelta de las generales o un nuevo plebiscito entre Sánchez y Feijóo, una nueva oportunidad para el líder de la oposición o para que Sánchez afiance una mayoría minoritaria en el Congreso, en realidad nada de eso está en juego. Al día siguiente de las elecciones europeas, en las que todas las encuestas aseguran que ganará por poco, pero ganará el Partido Popular, al día siguiente de que incluso gane por una distancia Feijóo más amplia de lo previsto, o todo lo contrario, que haya un empate técnico o una victoria socialista, en realidad, al día siguiente, ni el Congreso de los Diputados ni el Palacio de la Moncloa lo notará. Sánchez seguirá siendo presidente del gobierno y la mayoría minoritaria del Congreso, anclada en la necesidad sí o sí de depender de los 7 votos de Puigdemont, seguirá siendo la misma. Las elecciones europeas no cambian la realidad política ni la fragilidad de la legislatura, de la mayoría parlamentaria que hace que el PSOE necesite el apoyo de todos sus socios al mismo tiempo sin que nadie falle. Ni cambiarán, lógicamente, los comicios europeos de quien ocupe o no el Palacio de la Moncloa. Con todo, las elecciones europeas respecto al número de escaños, respecto a la diferencia entre el Partido Popular y el Partido Socialista, tampoco es definitiva. Por ejemplo, ¿cuál fue la mayor distancia en la historia entre el PP y el PSOE en unas elecciones europeas? Pues fue en el año 1999, un año antes de que Aznar obtuviera la mayoría absoluta en unas generales. Pero la victoria de las europeas un año antes no fue ni de 10 puntos, ni de 10 escaños, ni siquiera de 5. Fue de 4,41 puntos porcentuales y 3 escaños. Es decir, que unos comicios europeos, por muy bien que le vaya a un partido o a otro, la diferencia en escaños nunca será sustancial. La clave será la suma entre bloques. Esa será la única pista para poder efectuar luego un traslado de los resultados de las europeas a unos comicios generales. Pero, ¿qué es lo que sí puede marcar el devenir de la legislatura? Los verdaderos problemas para la gobernabilidad seguirán viniendo de nuevo desde Cataluña. Al día siguiente de los comicios se decide la composición de la mesa del Parlamento y las elecciones de presidente de esa Cámara. Si Salvador Illa cede ante Esquerra Republicana de Cataluña en su principal exigencia, esto es, una financiación propia y exclusiva, singular para Cataluña, la mayoría de la mesa será del PSC y de Esquerra. Y así hasta la investidura de Illa. Pero este acuerdo lleva consigo automáticamente la ruptura definitiva de Junts con Sánchez, de Puigdemont con Sánchez. También lo han dicho claro los que siguen fugados en Waterloo. O Sánchez hace presidente a Puigdemont o perderá definitivamente nuestro apoyo. Pero perder el apoyo de Puigdemont significa que no habrá presupuestos generales del Estado,
ni ninguna convalidación de decretos, ni ninguna ley, nada. La legislatura pasaría de legislatura débil y minoritaria a legislatura muerta. Algo que Sánchez podría sostener, pero no por demasiado tiempo. Es por ello, por lo que ocurra con Puigdemont, es a medio plazo mucho más significativo lo que suceda en las elecciones europeas que lo que vaya a ocurrir con Puigdemont, o las informaciones y causas judiciales sobre supuesta corrupción de la mujer de Pedro Sánchez. Y este asunto precisamente el de Begoña Gómez, ha marcado la semana política. La imputación de la mujer del presidente del gobierno, citada para el próximo 5 de julio. La segunda carta de Pedro Sánchez a los ciudadanos a través de las redes sociales. Las acusaciones veladas al juez que investiga el caso. O los descalificativos directos a la oposición y a los medios de comunicación. La semana concluía con la entrada en escena de la Fiscalía Europea. La Unidad Central Operativa, la UCO, de la Guardia Civil, se personó en las oficinas de Red.es, en el complejo Azca de Madrid, para requerir todos los expedientes y comunicaciones relacionadas con los contratos que este organismo público concedió al empresario Carlos Barrabés, socio de Begoña Gómez, tras presentar varias cartas de apoyo de la mujer del presidente del gobierno. Las diligencias responden a la investigación que ha iniciado la Fiscalía Europea en torno a las gestiones de la mujer de Pedro Sánchez y para favorecer, presuntamente, a compañías que acabaron obteniendo contratos o ayudas del gobierno. Pero todo esto ya lo había hecho y lo había practicado el titular del juzgado número 41 de Madrid, el juez Peinado. Habrá que estar ahora pendientes de los movimientos de la Fiscalía Europea y si el asunto cae en sus manos para seguir investigando o dirigir la instrucción al archivo de la causa, como suele ser habitual y mayoritario en los casos que ha reclamado la Fiscalía Europea. Pero esto lo veremos en las próximas semanas. Y esta es la fotografía sonora de la intensa semana política. Comprenderá usted que si me pasa esto, presentaría mi dimisión irrevocable. Pero es más, es que es imposible que me pase esto porque la persona, mi pareja, no podría hacer jamás, por un problema de moral, utilizar el puesto en la Moncloa para levantar un teléfono y hablar con una empresa pública, hablar con una empresa participada y pedirle dinero. Y después el fruto de ese trabajo, ponerlo al nombre de la pareja. Extrañeza y tranquilidad. En primer lugar, quiero mostrar nuestra extrañeza por el hecho y la casualidad de haber conocido esta información precisamente esta semana y a través de los medios de comunicación. Y en segundo lugar, absoluta tranquilidad, porque sabemos que aquí no hay nada de nada. Un presidente que llegó hace 6 años a la Moncloa diciendo abanderar la regeneración ha acabado con su esposa investigada en un juzgado. Ese presidente carece de legitimidad para despachar un asunto de esta gravedad gritando fachas, fango, ultras o franco. El señor presidente del Gobierno de España ha de dar una respuesta. Ha de hacerlo ya y ha de comunicar a la nación cuál es su decisión. Lo que aquí hay es una campaña del fango de la derecha y de la ultraderecha, del Partido Popular y de Vox, del señor Feijóo y el señor Abascal y grupos ultraderechistas como Manos Limpias y Hazte Oír. Esta es la vergonzosa oposición que tiene hoy nuestro país. Fango y más fango. No está acreditado
que Begoña Gómez, sin ser licenciada, obtiene una cátedra extraordinaria en la Complutense. No está acreditado que Begoña Gómez ha ido obteniendo fondos de empresas que están bajo la supervisión y la regulación de su marido. No está acreditado que Begoña Gómez se reunió con el presidente de Indra, que no es algo habitual, para que le hiciera un software gratuito. No está acreditado que Begoña Gómez ha registrado el software a su nombre y, por tanto, se está lucrando de ese software que era para la cátedra extraordinaria de la Complutense. O no está acreditado que Begoña Gómez está promocionando esa cátedra entre diversas empresas. Para mí eso, desde luego, ya es motivo de dimisión de Pedro Sánchez. No tengo ninguna duda, porque hay una evidente confusión. Al margen del reproche penal, es inadmisible desde el punto de vista ético y político que la mujer del presidente del gobierno se dedique a recaudar fondos de empresas que están bajo la supervisión y regulación de su marido, que se dedique a patentar a su nombre un software, que se dedique a ir al presidente de Indra. ¿Usted cree que el presidente de Indra la recibe porque se llama Begoña Gómez o porque es la mujer del presidente del gobierno? Pedro, gracias. Gracias por estar aquí. Y gracias por estar aquí con Begoña. ¡Gracias, Begoña! Hoy le dais una lección a todos esos de las paladas de fango. Claro que sí, por cada palada de fango un puñado de votos. El 9 de junio vamos a ganar las elecciones europeas. La sensación y la situación de cabreo, de indignación, de pensar que todos somos tontos, de pensar que aquí resulta que los que tenemos que dar explicaciones son a los que nos corresponde pedirlas. Y ahora resulta que la culpa de lo que está ocurriendo en España la tienen los jueces, los periodistas y la oposición. Esto es populismo en vena. Esto es populismo puro. Es populismo más barato y más antiguo, impropio de un país como España. Porque no somos ingenuos. Porque no hemos sido los primeros en sufrir esos ataques. Lo han sufrido muchos concejales y concejalas. Militantes del Partido Socialista que abren y cierran las agrupaciones locales y que han sufrido durante estos últimos meses el asedio vil de la derecha y la ultraderecha y el silencio cómplice de todos esos tabloides digitales que lo único que hacen es enfangar el debate público en nuestro país. A todos ellos y a todas ellas, mi solidaridad y mi compañerismo como secretario general del Partido Socialista Obrero Español. La desconfianza en el gobierno es total. La imagen internacional de España ha caído en picado. Y con todo esto, ni siquiera es lo peor. ¿Sabéis qué es lo peor? Lo que es peor es el engaño. Es la arrogancia, es la actitud de creerse que se puede pasar por encima de todo y de todos. Esa actitud chulesca, esa actitud del choque frontal contra la realidad. La fotografía de una semana política intensa, con campaña incluida, con la imputación por primera vez en la historia de una mujer de un presidente del gobierno. Las investigaciones judiciales del caso Begoña Gómez seguirán avanzando. Habrá más informes de la UCO y más novedades del caso. Todo ello en el cierre y con la cita electoral de las elecciones europeas. De la intrahistoria. De todo ello seguiremos hablando la próxima semana. Esto es Atando Cabos, el podcast de información y análisis político que te resume y te cuenta lo que hay detrás de las decisiones más importantes, con Juan de Colmenero.